La anterior semana nos quedamos a medias y algunos me dijeron, sería bien, o sea, en cuanto a las declaraciones sobre la santidad. Pero veamos, por favor, Juan 17:17. Juan 17:17. Vamos a empezar desde el 1 porque estamos yendo muy rápido. 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Como decíamos, la palabra de Dios dice que a menos que seamos santificados, no seremos salvos. Tiene que verse el fruto en nuestras vidas de que somos salvos, de que hemos sido justificados. Tiene que verse, si no, en vano el sacrificio de Cristo. Es la palabra lo que dice ahí. Que os apartéis de fornicación, que os apartéis de pecado. Porque ¿cómo podemos decir que somos salvos si no hay cambio en nuestras vidas? La evidencia de que somos salvos es que hay un cambio, hay una no perfecto, sí, porque es un proceso la santificación, pero tiene que haber cambios. Hemos dicho que hay 3 cosas que son necesarias para la salvación de cada hombre y mujer, para que se evidencie de que son salvos. 3 cosas. ¿Cuáles son? Justificación, bueno, regeneración, justificación y santificación. Y esas 3 cosas, si hay esas 3 cosas en nosotros, somos salvos. Podemos decir que somos hijos de Dios. Podemos decir que somos cristianos. Si bien no santificados completamente, no perfectos, porque es el proceso de toda una vida hasta que lleguemos al cielo. La santificación. Estas 3 cosas deben encontrarse en cada hijo de Dios, en cada hijo nacido de nuevo. Y al que le falta una de estas 3 cosas, uno no puede decir, soy justificado, soy regenerado, soy justificado, pero no soy santificado. Entonces, si le falta una de esas 3 cosas, no es hijo de Dios. No es un verdadero cristiano a los ojos de Dios. Es su palabra la que dice. Y si muere esa persona en esa condición, no lo vamos a encontrar en el cielo. Ni será glorificado, porque después nos vamos al cielo y nuestro cuerpo es glorificado. Somos glorificados en el cielo, en el día final. En los tiempos que estamos viviendo, hemos dicho que debemos hacer un examen, cada uno. No permitas que nadie venga y te diga, ¿sabes qué? Tú esto. No, deja que el Espíritu hable a tu vida. Yo no, o sea, si yo quisiera quedar bien con ustedes, hablaría a sus emociones, hablaría a su carne y estarían, ay, qué hermoso es el pastor, qué lindo es el pastor, qué buena gente es el pastor. Pero a veces uno tiene que hablar no a veces, siempre tiene que hablar lo que dice la palabra de Dios.
Si no, los estaría engañando. Porque la palabra de Dios permanece, es para siempre. Debemos hacer un examen, hacernos un examen sobre nuestra santificación. ¿Hay cambio en mi vida? No decir soy perfecto, no, porque nadie es perfecto, solo Él es perfecto. Pero estamos en el proceso. Sed santos como yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Porque vamos a ir al cielo, ¿a qué? A verlo al Señor. Y sin santidad no vamos a entrar. Estrecha es la puerta, angosto el camino que conduce a la salvación. La palabra que estamos viendo va a ser de mucho provecho para nuestras almas. No es para la carne. Tiene que producir un cambio porque el Espíritu Santo dice que somos regenerados. ¿Qué significa regenerar? Generar de nuevo, traer vida de nuevo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y el Espíritu viene y sopla. Nos da vida nueva, nuevas criaturas. Y si somos nuevas criaturas, tiene que haber un cambio en nuestra vida, en nuestra manera de obrar, en nuestra conducta, en nuestro carácter. Leímos en la reunión de oración sobre una mujer con su novio, mataron a 2 personas y en Texas fueron condenados a pena de muerte. Dice que esta joven, cuando tenía 7 años, ya consumió droga. A los 14, su vida, un desastre, sus papás se divorciaron. Y cada vez consumía más droga. Y a los 14 años se prostituyó, igual que la madre. Bueno, a los meses lo agarran a ella y a su novio y los meten en la cárcel y la sentencia era pena de muerte. Y apelaron y todo eso. Y un famoso periodista que hay en Estados Unidos, Larry King, la entrevista porque se hizo famosa por tantas apelaciones y era la primera vez en 200 años que se aplicaba la pena de muerte en Texas. ¿Perdón? A una mujer. Bueno, la cosa es que apelan y todo eso. Bueno, y Larry King se enteró porque se hizo famosa toda esta situación y la entrevista y la ve con gozo a ella, porque se supone que casi todos los que han sido condenados a muerte están lamentándose y vean cómo reaccionan y si no conocen a Dios. Y ella estaba en paz, estaba gozosa y le dice, pero yo te veo en paz, te veo gozosa. Le dice, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Y estás tranquila? Le dice, sí, le dice. Y le llamó la atención, a ver, dime, explícame, ¿por qué estás así? Es que Cristo me ha hecho libre. Cristo me ha hecho libre. ¿Y saben qué? No importa lo que pase. Yo voy a ir a estar en su presencia. Y dice que cuando le estaban colocando la inyección letal para ya morir en la cámara, ella dice, los amo a todos. Los amo a todos. Los voy a esperar allá, dice. Los voy a ver allá. Qué bendición. Eso es fruto. Ese es el fruto de la vida nueva,
de la libertad, de la salvación. Tiene que haber fruto, tiene que haber un cambio en nuestras vidas. ¿Cómo vivíamos? ¿Cómo vivimos ahora? Si no, no somos salvos. Y eso no es por obra nuestra, no es de esfuerzo, es la obra del Espíritu Santo. Empezamos a ver, hemos dicho que vamos a ver primero la verdadera naturaleza de la santificación, luego evidencias de la santificación y luego la similitud o diferencia entre la justificación y la santificación. Señales, hemos dicho, la verdadera naturaleza, uno. Después vamos a ver, que eso estamos viendo ahora, vamos a ver las declaraciones sobre esto, sobre la santificación. Después vamos a ver las señales visibles de la santificación y por último, en qué coinciden la justificación y la santificación y en qué se parecen y en qué difieren. Hemos dicho, hemos empezado acerca de la naturaleza de la santificación. ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué significa? ¿Qué significa la santificación? Bueno, hemos dicho también, es una de las definiciones: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero aquí dice que santificación es la obra espiritual. Es la obra espiritual interior que el Señor Jesucristo lleva adelante, lleva a cabo en el hombre. ¿Por medio de quién? De su Espíritu Santo, porque somos regenerados de inmediato. El Espíritu Santo entra a morar en nosotros. Cristo en nosotros a través de su Espíritu Santo. Es la obra espiritual interior de nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo, que obra en el hombre por medio de su Espíritu Santo cuando es llamado a ser un verdadero creyente. Somos creyentes, tenemos que ser santificados por la obra del Espíritu Santo. Tiene que evidenciarse algo nuevo en nosotros. El Señor, cuando nos regenera, cuando nos justifica, cuando nos santifica, no solo nos limpia de nuestros pecados con su propia sangre. Él ha derramado su sangre, ha ido a la cruz. ¿Para qué? Para llevarse todos nuestros pecados, porque imposible que pudiéramos acercarnos al Padre si no es a través de ese sacrificio. Y nos limpia de nuestros pecados. Aparte también, ¿qué hace? Nos separa de nuestro amor natural por el pecado. ¿Saben qué? No estamos regenerados, no estamos justificados, no estamos santificados. Amamos el pecado. Amamos el pecado. Naturalmente, no tenemos que forzarnos. Amamos el pecado. Pero ¿qué hace el Señor? Viene, nos limpia de nuestros pecados con su sangre y también nos separa de ese amor natural por el pecado. ¿Y por qué más? Otra cosa que es, amamos al mundo cuando no somos regenerados, cuando no hemos nacido de nuevo. Pero ¿qué? Nos separa de ese amor del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Y pone un principio nuevo en nuestro corazón. Y nos hace practicar la piedad en nuestra vida. Una vida santa. Que se evidencie un cambio. Y el instrumento por el cual el Espíritu Santo hace esto, ¿qué es? ¿Qué es? A través de que el Espíritu Santo nos cambia, nos transforma, nos confronta de su palabra. Su palabra. Es por eso que nos molestamos a veces cuando leemos la palabra. Qué grave, dice, qué grave. ¿Por qué? ¿Por qué me siento mal?
porque nuestra vida no está bien. Y para que pongamos, es el amor de Dios para que pongamos en orden nuestra vida. El que supone que Jesucristo solo vino, murió y resucitó a fin de proveer solo justificación y perdón de pecado a su pueblo, tiene mucho que aprender. Cristo lleva a cabo la obra de la santificación en nosotros igual como hace la justificación. Somos justificados, somos santificados. Tiene que verse alguna evidencia de que hemos nacido de nuevo, de que hemos sido justificados, de que hemos sido regenerados. Y tiene que haberse, tiene que ver. Por eso es que cuando cometemos un error, un cristiano puede pecar, pero ya el pecado no es un estilo de vida, es algo esporádico, esporádico. Y cuando uno peca, ¿cómo te sientes? Si eres nacido de nuevo, ¿cómo te sientes? Como basura, te sientes mal. Es la convicción del Espíritu Santo. Perdón, Señor, perdón. Ya no puedes. Antes te encantaba el mundo. A ver, ve a una discoteca, ahora ¿cómo te sientes? Y antes amabas eso. Antes hablábamos barbaridades, ahora seguimos hablando lo mismo. La palabra de Dios. A veces también ya cuando no hacemos caso a la palabra de Dios, ¿qué trae? ¿Qué es lo que trae el Espíritu Santo en nuestras vidas? Las aflicciones, las pruebas, las tribulaciones. Es como dice, el can va aprende llevando. Es así. ¿Qué dice Hebreos 2:11, por favor? Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es el Señor a través de su Espíritu. Vamos a ver las proposiciones de declaraciones de las Escrituras para que podamos definir la naturaleza exacta de la santificación. Son dos, hemos dicho que cortamos en el 3 o en el 4 la semana pasada. 1. Santificación es el resultado de la unión con Cristo que la fe da al creyente. Es el resultado de la unión con Cristo que la fe da al creyente. ¿Qué dice Juan 15:5? Dice que nacemos de nuevo, el Espíritu Santo de inmediato nos une con Cristo. Somos uno con Cristo. Ya no es la papa y la mantequilla, es uno solo, somos un puré con Él. Somos uno con Cristo. Yo soy la vid, o la vid con la rama. A ver, digamos, la vid y esta la rama. Están unidos, están unidos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, el que ha nacido de nuevo, el que es cristiano y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Antes estábamos separados de Dios. Sin Dios ni ley, no es el dicho. La rama que no lleva fruto en la vid, ¿qué pasa? Digamos en una vid y pum, le cortan esta rama, ¿qué pasa? No lleva vida en la vid, no lleva fruto. No tiene vida. La evidencia de que una rama está bien
es porque produce fruto, se ve verde, llena de vida, porque está unida a la vid. Y nosotros, si producimos frutos, estamos unidos a Cristo. Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo. Eso es lo que dice la unión con Cristo. La unión con Cristo que no produce ningún fruto, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? No tiene valor alguno delante de Dios. Podemos decir que somos cristianos, podemos decir que somos salvos, pero no hay fruto, no pasa nada. La fe, decimos que tenemos fe porque a través de la fe dice que por medio de la fe somos salvos. Pero la fe que no tiene ninguna influencia santificadora en el carácter del creyente no es mejor que la fe de los demonios. ¿Por qué? Porque es una fe muerta. Es una fe muerta. La fe tiene que verse por los frutos también. No somos salvos por la fe, por los frutos, digamos, por las obras, pero tiene que haber una evidencia de esa fe. ¿Y saben qué? Esa fe muerta no es la fe de los escogidos de Dios. Donde no hay santificación, escuchen, no hay una verdadera fe en Cristo. ¿Por qué? La fe verdadera obra en el hombre para que viva para el Señor. No dice que cuando llegamos al Señor, todo su sacrificio para que ya no vivamos para nosotros, sino para el que dio su vida por nosotros. Y cuando estamos en pecado, vivimos para nosotros. Es nuestro deleite. Santiago 2:17 al 20 y Gálatas 5:6. Santiago 2:17 al 20. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. La fe sin santificación es muerta. No es mejor que la fe de los demonios, porque es una fe muerta. Gálatas 5:6, por favor. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Por amor a Cristo, ya no pecamos, ya no hacemos lo que hacíamos antes. Dos, la santificación es el resultado y consecuencia de la regeneración. Si hemos sido regenerados, si hemos nacido de nuevo, si hemos sido hechos nuevas criaturas, se tiene que evidenciar la santificación, ese proceso. Ha empezado ese proceso de santificación. No es un invento, está en la palabra. Si alguien viene y me dice, pastor, esto no me parece y muestra su... Yo le diría, perdón, sí, tienes razón. Pero lo que está en la palabra, ¿quién puede contradecir? Es su palabra. El que es nacido de nuevo, el que es hecho nueva criatura, recibe ¿qué cosa? Lo primero que recibe es una nueva naturaleza, un nuevo corazón. ¿Para qué? Porque si seguimos con ese corazón perverso, no vamos a producir frutos agradables a Dios, frutos de gracia. Una supuesta regeneración que puede tener el hombre cuando dice, he nacido de nuevo, soy cristiano, y sigue viviendo en el pecado o la mundanalidad, es una regeneración, es un nuevo nacimiento inventado. ¿Saben qué? Es como cuando dicen,
haz esta oracioncita y ya. Y siguen en su vida con lo mismo. Entonces, ¿saben qué es? Es un blef. No es verdad. Así. Es lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan 3, 9 al 14. Primera de Juan 3, 9 al 14. Todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que ha sido regenerado, justificado, no practica el pecado, practica la santificación, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, es nacido de nuevo. Sigamos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Alguien puede decir, ay, pero ¿qué va a ser mi hermano ese desgraciado? No es ni mi primo siquiera. Pero Dios dice, ama a tu prójimo. Ay, pero no, ¿qué va a ser mi prójimo? Dios dice, ama a tu enemigo. ¿Qué? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, porque no había santificación, y las de su hermano justas. ¿Por qué? Porque obedecía a Dios. Gálatas 5, 6. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Gálatas 5, 6, por favor. Ya, hasta el 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, que hemos sido regenerados, que hemos sido justificados, que hemos sido santificados, en que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Seguimos. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. No hacemos obras para salvarnos, hacemos por amor a Cristo, porque Él las hizo, nosotros hacemos. No, perdón, no, estamos, es el resultado, es primera de Juan 3, 9 al 14, primera de Juan 5, 4, perdón, es que estamos repitiendo la anterior, primera de Juan, de Juan 5, 4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El 18, por favor, 18 del primera de Juan 5. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. No le toca. En conclusión la santificación es el resultado de la regeneración. Donde no hay santificación, no hay regeneración. Y donde no hay una vida santa, no hay un nuevo nacimiento. Esta es una verdad espiritual, es una verdad bíblica, porque está escrito que el que es nacido de Dios es uno en quien permanece la simiente de Dios y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9. Ya hemos leído que es nacido de Dios no practica porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. 3. Santificación es la evidencia de que el Espíritu Santo mora en el creyente, ¿o no? ¿Saben qué? Si el Espíritu Santo no mora en un cristiano, bueno, llamado cristiano, porque no puede haber cristiano si el Espíritu Santo no mora en él. Si el Espíritu Santo no mora, no es cristiano, no es salvo, así. Porque la presencia del Espíritu Santo es la evidencia de que el Espíritu Santo mora en el creyente. Si alguno no tiene el Espíritu Santo, ¿qué dice la palabra?
no es de Cristo. Romanos 8:9. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, si antes vivíamos según la carne. Somos regenerados, somos justificados, somos santificados. Ya no, la carne sigue ahí, pero también ya está el espíritu y es la lucha entre el espíritu y la carne. Hay un conflicto en nosotros entre el viejo hombre y el nuevo hombre. El Espíritu Santo no se mantiene dormido en el alma. Da a conocer su presencia por el fruto que se ve. ¿En qué? ¿En qué se ve el fruto? En el corazón, en el carácter. ¿Qué más? Y en la vida del creyente. Gálatas 5, 22, 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Gálatas 5, 22, 23, más el fruto del amor, gozo, paz. Se ve esto, o sea, puede que no perfecto todo, pero tiene que verse el amor, tiene que verse el gozo en medio de las pruebas, como hablábamos de la chica esa que fue condenada a muerte. Paz, paz en nuestra. ¿Saben qué? Desde el momento que el Señor nos ha regenerado, nos ha dado vida nueva, nos ha hecho nuevas criaturas, tiene que haber paz en nuestro corazón, tiene que evidenciarse, tiene que haber la paciencia, tiene que haber benignidad, tiene que verse bondad, fe. Con fallas, sí, fallamos, pero hay evidencia. Mansedumbre, templanza. Sed mansos como yo soy manso, ¿no dice el Señor? Contra tales cosas no hay ley. Donde existen estos frutos, ahí está el Espíritu Santo. Donde faltan estos frutos, esas personas están muertas para Dios. Muertas para Dios. Podemos saber que el Espíritu Santo está en alguien o en alguna persona por los efectos que produce en su conducta. Es necio suponer que tenemos el Espíritu Santo si no andamos en el Espíritu Santo. Gálatas 5:25 y luego Romanos 8:14. Gálatas 5. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué tenemos que hacer? Si decimos que el Espíritu está en nosotros, debemos ser guiados por el caminar en el Espíritu. Romanos 8:14, por favor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué cosa? Estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Cuatro, santificación es la única, escuchen, santificación es la única señal segura de la elección de Dios, de que Dios nos ha elegido. Porque dice que Dios nos amó y nos separó desde antes de la fundación del mundo. Nos escogió desde antes de la fundación. ¿Para qué? Y nos predestinó para buenas obras. Hemos sido elegidos por Dios. Los hombres y mujeres escogidos o elegidos por Dios son conocidos por una vida santa. Son elegidos en santificación, escogidos para salvación, predestinados. Primera de Pedro 1:2, por favor. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación. Elegidos en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Segunda de Tesalonicenses 2:13 y Romanos 8:29. Segunda de Tesalonicenses 2:13, por favor. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante que la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó
¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Es como decíamos, Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué? Nos conoció, nos eligió, nos predestinó. ¿Para qué? Para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Conforme Él caminó, nosotros caminemos. Es como decía, muchas veces decimos, ¿qué puedo hacer en una situación de tentación, de lo que sea? ¿Qué puedo hacer? Lo más simple es, Jesús, ¿qué haría en mi lugar? Si Él está en mí, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Le damos rienda suelta? ¿O Jesús, el diablo viene, yo me voy? No, yo no tengo nada que hacer con él. El que se vanagloria de ser de los escogidos mientras vive en pecado, solo se engaña a sí mismo y blasfema. Solo se engaña a sí mismo. Si alguien te dice, soy cristiano, y vive en pecado, es un estilo de vida, vive en el mundo, ¿de qué cristianismo hablamos? ¿No se engaña a sí mismo? ¿Qué tal? Pero un día no hay engaño arriba. Cuando vayamos ahí, y de ¿quién eres tú? Pero Señor, si yo iba de vez en cuando a la iglesia y yo hacía esto, hacía lo otro. ¿Y cómo viviste? Y sabes que todo está anotado. Y te lo va a pasar en video el Señor. Nadie va a poder decir es injusto cuando uno se pare y vaya a condenación. Nadie. Y si ha hecho lo bueno, pasa la puerta angosta. La santificación no permanece oculta. Yo he sido regenerado, he sido justificado, he sido santificado, pero soy como la gente 007, todo oculto. No, la santificación siempre se verá, se va a oler. Es como el pastor Gorini cuando se acercaba a su hijo. Si no, tienes que bañarte en la sangre de Cristo. La santificación no puede ser escondida, porque cada árbol, dice la palabra de Dios, se conoce por su fruto. No puedes decir, ay, miren este árbol es manzana, pero ¿saben qué? Produce chachairú. Cada árbol se conoce por su fruto. Lucas 6, 44 y 46. Lucas 6, 44 y 46. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Hemos dicho de la obediencia. El Señor nos dice, hagan esto, hagan el otro, pero no hacemos. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué cristianismo? Porque el que me ama, ¿qué dice? El que me ama, ¿qué dice? De vez en cuando obedece. ¿Dice así? No. ¿Qué dice? Obedece mis mandamientos. El que me ama. Decimos, Señor, te amo. Y cuando no obedecemos, entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que no es nuestro Señor. Y si ha fallado, si ha pecado, se arrepiente. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero no vive, no anda en desobediencia. ¿Saben qué?
Si yo les hablara bonito, para que digan, ay, el pastor, qué bien, qué bien. Ay, te amo, pastor. Pero ahora no me dice nadie, te amo y no importa, no importa. Tienen que amarlo a él, no a mí. Pero aunque dice la palabra que amen a su hermano, aunque no les gusta lo que les habla. Pero ¿saben qué? Yo podría escoger cosas bonitas para agradarlos, para su alma, para su carne. Por favor, los estaría engañando, entiendan. Yo no quiero hacerme el malo, este. Es su palabra, nada más. No estoy hablando otra cosa que su palabra. Por favor, entiendan. Y cuando se sienten mal, gloria a Dios. ¿Saben qué? Yo me gozo en eso. Así como la palabra me confronta a mí, me hace sentir mal toda la semana cuando estoy preparando la prédica y yo veo que lo incomoda. Gloria a Dios, de eso se trata, porque es el Espíritu Santo obrando. Porque si estuvieras caminando 100 puntos, estarías bien. Aleluya. Gloria a Dios. Pero aquí no se oye ni un aleluya, ni un gloria a Dios. ¿Saben qué? La persona realmente santificada muestra sus propias debilidades y defectos como Moisés. No es, ¿cómo estás? A veces, ¿cómo estás? Bien. Moisés se mostraba tal cual era. Era fuerte, pero también mostraba sus debilidades. No era un hipócrita. Sí, el hombre que ha sido santificado, su santificación es algo que se va a sentir y se va a ver. Aunque él mismo no lo entienda, no necesita decir, soy santo, soy santo, soy santo, soy santificado, soy santificado. No necesita. Las otras personas lo van a oler, lo van a ver, lo van a sentir. ¿O no? ¿O no? No necesita hablar para mostrar cómo está su vida. El que no ha sido santificado, ¿saben qué? Nada puede verse. Solo se puede ver mundanalidad y pecado. El que no ha sido santificado. Santificación 6. Es algo por lo cual cada creyente es responsable delante de Dios. Somos responsables de nuestra santificación. Si bien el Espíritu Santo pone en nosotros ese anhelo, ese deseo, el querer y el hacer su voluntad, nos va conformando a la imagen de Cristo, pero se tiene, ¿saben qué? Somos responsables delante de Dios si no lo hacemos. ¿Por qué? La parte nuestra es obedecer. Dios nos muestra en su palabra qué deben, a través del Espíritu Santo nos revela qué deben hacer. ¿Estamos bien? ¿No estamos bien? ¿Nos confronta? Tengo que cambiar. Si bien no soy yo, tengo que clamar al Espíritu Santo porque Él pone en mí el querer y el hacer su voluntad, pero ya no voy a desobedecer, ya no voy a hacer esto que contrista el corazón de Dios, que contrista al Espíritu Santo. Voy a clamar, voy a gemir por un cambio. Voy a gemir por un cambio en mi vida. Aquel que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos vive en nosotros. El poder del Espíritu Santo, pero realmente nos rendimos. Saben que yo llorando, yo reconozco hay muchas debilidades, reconozco, le digo Espíritu Santo, día y noche, en sueños, se me ha hecho una costumbre, no lo he logrado, pero clamo, gimo, y eso es lo que ve el Señor, la motivación. Ya no quiero herir tu corazón, no quiero desagradar, Señor, en lo que haga, Señor. Esa es la cosa.
Si no, toditos van a venir donde el pastor y van a estar. No sé qué dirán. Bueno. ¿Qué pasa si un día, cualquier rato morimos ahora estamos así a un hilo de todas las cosas? Vemos qué frágil es todo. ¿Qué pasa si un día yo me presento donde el Señor? Tu labor era hablar la verdad. Pero Señor, si yo hablé bonito, estaban agradados todos. Debías hablar la verdad. Al otro lado. Uy, tiene que haber un temor santo. Tiene que haber un temor en nuestras vidas. ¿Quién todos los perdidos, ¿saben qué? Todos los que se pierden no tendrán nada que decir ni excusas que dar en el día final. Nadie va a poder decir, es injusto, Señor. ¿Por qué a este y por qué no yo? Nadie, nadie. Porque todo va a ser mostrada sus vidas ahí. Veamos Mateo 16, 24 al 28. Mateo 16, 24 al 28. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo. Eso es santificación. Nuestra carne quiere nos ofrece un montón de cosas y nosotros no, en pensamiento, lo que sea, no, porque desagrada a mi Dios. Si alguno niéguese a sí, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, todo el que se niega a sí mismo, todo el que ya no agrade a la carne, por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a cómo ha vivido, conforme a lo que ha hecho, conforme a lo que ha dicho. Al 28. De cierto, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Quizás los que estamos más viejitos, no sé, pero aunque ahora no hay edad para morir, ya no vamos a ver, pero vamos a hacer de los sepulcros, el Señor nos va, después ya vamos a ver eso, y algunos van a permanecer hasta que el Señor venga y lo van a ver con sus ojos, naturales digo, sí, que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Quién tiene la culpa de que no sean santos? ¿Quién tiene la culpa? Ellos mismos, ¿o no? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa de que no sean santificados? ¿El Espíritu Santo? Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Cauterizamos nuestros oídos. Tenemos que ir, ¿dónde es ese que saca a mí me sacaron unos tapones así. El otorrino. El Espíritu Santo es otorrino y saca unas cosas así. Y solo así oímos. Sí. Dios, ¿saben qué? Nadie puede decir, ay, no, yo no tengo la culpa. Dios nos ha dado, ¿qué? La gracia. Nos ha dado un nuevo corazón.
Nos ha dado su Espíritu Santo. Una nueva naturaleza. Ya no hay excusas para vivir sin santidad. 7. La santificación es un proceso en crecimiento. Comienza como una plantita recién convertido, no vamos a hacer ya los gigantes de la santidad. Y no, medio y va, pero va en aumento, va creciendo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Quiere decir que todavía no está en el proceso. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lleguemos ya antes de venir, el Señor va a hacer lo imposible. El Espíritu Santo va a hacer. Pero no es a última, tiene que verse, es como si, ¿a qué quieres ir al cielo? Si en ti no hay ese deseo de cómo vive en el cielo, ¿para qué? Si no hay santidad, ¿para qué todo es santo allá? Segunda de Pedro 3:18 y Primera de Tesalonicenses 4:1. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Primera de Tesalonicenses 4:1, por favor. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene vivir, como os conviene caminar y agradar a Dios, así abundéis más y más y más. No menos y menos, sino más y más y más. Es todo con la palabra, no es un invento, por favor. 8. La santificación es algo que depende mucho, escuchen, mucho del uso diligente de la palabra de Dios. ¿Qué haces con la palabra de Dios? El día domingo vengo y leo aquí. ¿Cómo va a haber santificación? Lees en tu casa, escudriña las escrituras, meditas en las escrituras. ¿Cómo? Si a través de la palabra es lo que nos santifica el Espíritu Santo, revelando. Pero es cuando mostramos realmente un uso diligente de la palabra. Leer la Biblia, orar, asistir regularmente al culto, escuchar regularmente la palabra de Dios y participar regularmente de la cena del Señor nos ayuda a progresar en la santificación. Ya vamos a empezar a compartir de la Santa Cena. Amén. Ya está preparando la pastora. Estos son los canales por medio de los cuales el Espíritu Santo nos da la gracia para ese progreso. No hay ganancia espiritual sin dolor, hemos dicho. El creyente no puede obtener mucha santidad si no lee la Biblia, si no ora, si no se congrega. Es la palabra de Dios. No dice si pueden, si no hace frío, vayan. Congréguense, por favor. Si no se puede. Si no llueve, si no llueve, por favor, congréguense. No, congregaos, si no es pecado, es así. Es mandamiento del Señor. 9. La santificación, escuchen, no excluye al hombre de tener conflictos espirituales. No excluye al hombre de tener conflictos espirituales interiores. No lo excluye
de una lucha en su corazón entre la vieja y la nueva naturaleza, entre la carne y el espíritu, que habita en cada creyente. Gálatas 5, 17 al 25, por favor. Gálatas 5, 17 al 25. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no seáis santificados, para no hagáis lo que quisierais. 18. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán, ¿qué cosa? El reino de Dios. El reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho los que son de Cristo? No es cuando estén en el cielo, por entrar al cielo. Han crucificado. Cuando han sido regenerados, cuando han sido justificados, cuando han sido santificados, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todavía hay debilidad, sí, pero ya se puede ver un cambio. Hay más, dice. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu de Dios. Ay, un verdadero cristiano es aquel que no solo tiene paz en su conciencia, ¿no ve? Cuando hemos sido justificados, ha quitado la culpa de nosotros. Ahora podemos venir al Señor con la frente limpia, frente alta. Ha quitado nuestra vergüenza, porque todos éramos unos sinvergüenzas. Sí, sí, sí. Tiene paz en su conciencia. También es librado de esa guerra espiritual en su interior. Romanos 7, 21 al 25 hemos dicho, ¿no? ¿O no? Todavía. ¿Sí? Romanos 7, 21 al 20. Así que queriendo, es lo de Pablo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. La carne sigue en mí. No solo el espíritu, sino la carne también. 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El espíritu me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi mente. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Digamos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Gracias, gracias por la obra que ha hecho Cristo Jesús. Gracias por su Espíritu Santo, que es mi guía, mi compañero, mi ayudador, mi maestro, consolador. Si no, imposible, imposible. ¿Cuántas veces en nuestra fuerza hemos querido ser los buenos muchachos que nadie nos puede? Mentira, imposible, nos frustramos, solo es rendirse al Espíritu Santo, decirle, clamar al Espíritu Santo. Busquen, busquen y encontrarán. El conflicto interior en el creyente no significa que no sea santo, ya que el creyente no está libre de conflictos interiores. Solo estaremos libres de ellos, de esos conflictos, en el cielo, pero nunca en este mundo. La santificación 10
es algo que no puede justificar al hombre y no obstante agradar a Dios. Por las obras nadie puede ser justificado. Nadie. Pero agrada las obras a Dios. Las acciones más santas tienen defectos e imperfecciones. Sus motivaciones pueden ser defectuosas en su manifestación. Suponer que tales acciones pueden aguantar la severidad del juicio de Dios o expiar el pecado y merecer el cielo es absurdo. No es así. Porque dice la palabra de Dios que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos 3:20 al 28. ¿Qué dice Romanos 3:20 al 28? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, su sacrificio, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. La única justicia con la cual podemos aparecer ante Dios es la justicia perfecta de nuestro sustituto y representante Jesucristo el Señor. Su obra y no la nuestra es nuestro único derecho de entrada al cielo. Esta es la verdad que deberíamos estar dispuestos a defender hasta la muerte. La Biblia nos enseña claramente que las acciones santas del hombre santificado, aunque imperfectas, son agradables a los ojos de Dios. Hebreos 13:16. Hebreos 13:16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Colosenses 3:20. Colosenses 3:20. Todo lo que es agradable. Hijos, obedeced a vuestros padres de vez en cuando. En todo, porque esto agrada al Señor. En todo, dice, siempre que no vaya en contra de la palabra de Dios. Primero está Dios. Así que, papás, no, te dije, no vayas a la iglesia, te dije, no esto, te dije, no, si está en contra de la palabra de Dios, mana. Al 21 también, hijos, no exasperéis padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ahí está. No es que yo me invento. ¿En qué estábamos? Primera de Juan 3:22. Primera de Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidiremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Como un padre, ¿saben qué? A veces, ay, pero ¿cuándo voy a ser santo si soy un chepe? Pero quiero ser santo, quiero agradar a mi Dios, entonces, ¿qué hago? ¿Saben qué? Él no es, o caminas bien o nada, no. La cosa es la motivación de nuestro corazón. Lo caminamos así, pero quiero ser santo. Y se agrada. Es como un chiquito así, y el padre está ahí bien. Ay, amigo, miren, ha dado un paso hacia la santidad.
Ay, venga, el corazón de su papá, venga, venga. Así es Dios con nosotros. Sí, porque cada rato es al suelo, pero y sigo. Ya. Eso es. Así es Dios, así es su amor, su misericordia. No es soldado de Jesús. No. Para que no me apedreen, esto lo hago reír un poco. ¿Saben qué? Un padre se complace en los esfuerzos de su hijito por complacerlo. Así se complace nuestro Padre Celestial con las pobres actuaciones de sus hijos creyentes. Él se fija, ¿saben qué? En las motivaciones y las intenciones de sus acciones, en lugar de su calidad y cantidad. ¿Por qué? Porque los considera miembros de su Hijo amado. Dale un aplauso al Señor. 11. La santificación será, eso es lo que tiene que llamarnos la atención. ¿Saben qué? Sobre todo, será indispensable como testigo de nuestro carácter en el día del juicio. Sin carácter, sin santificación, nadie verá al Señor. Será inútil argumentar que creemos en Cristo a menos que nuestra fe haya tenido efecto santificador y haya sido evidente en nuestra vida. Como dice, aquí en la tierra es el tiempo de preparación, es el tiempo de preparación para el cielo. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Todos queremos ir, por favor. Yo sé que todos, si tú le preguntas afuera a los que no son creyentes, ¿quieres ir al cielo? Claro, claro. Pero tiene que haber una evidencia. ¿Saben qué va a ser lo que se va a pedir allá? Evidencia, evidencia, evidencia. Señor, yo soy creyente, no importa lo que tú creas, es lo que Él cree y la evidencia es lo que se va a mostrar. Dice ahí, evidencia, evidencia, evidencia en el día del juicio. Será lo requerido ante el trono blanco. Cuando se abran los libros, escucha bien, cuando se abran los libros, cuando los sepulcros entreguen a sus ocupantes, algunos van a ser incinerados, no importa que lo eches al Quirpinchaca, donde sea la ceniza, no importa. Dios es el Todopoderoso. Los que se han ahogado en el mar, los que han muerto en un incendio y todos cenizas, digamos, o lo que sea. Dios va a reunir todito y ¡prum! Se van a presentar ahí. Todos los muertos en el día del juicio. Dice la palabra, cuando los sepulcros entreguen a sus ocupantes, cuando los muertos comparezcan ante el tribunal de Dios, si alguna evidencia de que nuestra fe en Cristo fue real y auténtica, ¿qué queremos? Nos volveremos a levantar o para ser condenados o para ser salvos, o sea, glorificados. Si no hay evidencia, ¿saben qué? Vamos a estar todos ahí, ¿no? Y si no hay evidencia, nos vamos a levantar para ser echados al lago de fuego junto con los demonios y los ángeles caídos. Es lo que dice la palabra. Pero si hay evidencia, ¿saben qué? Ninguna otra evidencia
aparte de la santificación, va a ser admitida. La pregunta no es cómo hablamos o qué profesamos o qué decimos, sino cómo vivimos y qué hicimos aquí. Ya estamos terminando. Ay. Si existe alguna certeza en cuanto al futuro, escuchen, es la certeza de que habrá un juicio, dice la palabra de Dios. Si existe alguna certeza en cuanto a este juicio, es que las obras, dice la palabra de Dios, que serán consideradas y examinadas. Su santificación será examinada y considerada. Juan 5, 28 y 29, por favor. Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas todos vamos a ser resucitados, los muertos, todos van a ser resucitados. El problema es dónde vas a pasar la vida, esa resurrección, ¿dónde? Y los que hicieron saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Según de Corintios 5:10, Apocalipsis 20:13, por favor. Según de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba ¿dónde? En el cuerpo, sea bueno o sea malo. Apocalipsis 20:13 y Apocalipsis 21:8. Y el mar, miren, los que se han ahogado, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte ¿dónde? En el lago de fuego, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Ahí está, perdón, sí. El que supone que las obras no son importantes es un cristiano ignorante. Si alguien se presenta ante el tribunal de Dios sin alguna evidencia de gracia, será mejor que no haya nacido. Porque ahí es lo grave. 12. La santificación es absolutamente necesaria a fin de ¿qué? De capacitarnos y prepararnos para ir al cielo. La mayoría de las personas esperan ir al cielo cuando mueran, pero pocos se toman la molestia de preguntarse si disfrutarán del cielo cuando estén allí. El cielo es un lugar santo. Todos sus habitantes son santos. Sus ocupaciones son santas. Para ser felices en el cielo, resulta claro que debemos prepararnos para ir al cielo mientras estamos en la tierra. Tenemos que ser santos antes de morir si después vamos a ser santos en la gloria. Necesitamos la obra del Espíritu Santo al igual que la obra de Jesucristo. Necesitamos la renovación del corazón al igual que la sangre expiatoria. Necesitamos ser santificados al igual que justificados. Si acaso llegar al cielo, ¿qué haría allí un hombre no santificado? La respuesta a esta pregunta es que no es posible que alguien sea feliz si no está en su elemento. Cuando un águila sea feliz en una jaula de hierro, o cuando una oveja sea feliz en el agua, o cuando un búho sea feliz viendo los rayos del sol del mediodía, o cuando un pez sea feliz en tierra seca, entonces y solo entonces admitiré que el hombre no santificado sea feliz en el cielo. O sea, nunca. Un hombre no santificado, pero un hombre santificado que se deja santificar por el Espíritu, que es evidente la obra de Cristo en su vida. Pongámonos de pie, por favor. Gracias, Padre. Gracias por tu bendita palabra, Señor.
A veces nos incomoda, Señor, pero Dios, honramos tu palabra. Sabemos que tu palabra es verdad, Señor. Oh, Señor, es como dice la evidencia de que te amamos es que te obedecemos, Señor, lo que tú dices en tu palabra, Señor. No sabemos cómo, Señor. No sabemos cómo, pero nos entregamos a tu espíritu, Señor. Que tu espíritu amado haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. No queremos ser un obstáculo, sino un instrumento, Padre. Por favor, Señor. Por favor, no creemos haberlo alcanzado, Señor. Estamos gateando, Señor, pero Dios, gracias por tu bendita palabra, Señor, porque hay todavía oportunidad, Señor. No queremos, Señor, ser engañados y un día presentarnos ante ti, tú nos digas, no te conozco, Señor. Que realmente se evidencie de la obra bendita de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y que otros puedan verla, Señor, que otros puedan sentirla y olerla, Señor, sin que nosotros nos demos cuenta, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y en el poder de tu Santo Espíritu, Señor, te damos gracias, Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén. Que Dios los bendiga, por favor.